Era una noche fría y tranquila, una de esas donde solo el viento parecía tener algo que decir. Me encontraba en la comisaría, repasando informes atrasados, cuando el teléfono sonó. Una voz alterada al otro lado de la línea decía haber oído risas y gritos infantiles provenientes del parque del viejo barrio. Era extraño, porque esa zona llevaba años casi desierta desde que comenzaron las obras de renovación. Mi compañero Álvarez y yo fuimos asignados al caso. Al llegar, el parque parecía vacío, envuelto en un silencio tan espeso que podía cortarse con un cuchillo. A pesar de la oscuridad, algo llamó nuestra atención. Risas, suaves y distantes, como si los niños jugaran a esconderse. Encendí la linterna y seguimos el sonido, adentrándonos más en el parque. Al principio, solo vimos sombras, pero luego, allí estaban. Niños. Un grupo de ellos, jugando en la vieja zona de columpios que aún no habían demolido, pero había algo raro, muy raro. Llevaban ropa que parecía sacada de una tienda de antigüedades. Algunos iban con chaquetas gastadas, pantalones cortos y calcetines altos, como si pertenecieran a los años 40. Otros vestían camisetas desgastadas de equipos de fútbol que ni siquiera reconocí. Había algo antinatural en ellos, aunque no supe decir qué era en ese momento. Álvarez y yo nos acercamos, anunciándonos como policías. Pero en lugar de reaccionar con miedo o sorpresa, los niños se detuvieron en seco, como si el tiempo se congelara. Nos miraron. Todos. Al mismo tiempo. Una sonrisa idéntica se dibujó en sus rostros, pero sus ojos estaban vacíos, como pozos sin fondo. ¿Qué hacéis aquí a estas horas?, grité, intentando mantener la calma. Una niña que parecía la más pequeña del grupo se adelantó. Sus cabellos eran rubios y su vestido de flores estaba desgarrado y sucio, como si llevara años en el barro. Me miró directamente a los ojos y susurró: «Estamos jugando. ¿Te unes?». Su voz no tenía el tono alegre que uno esperaría de un niño. Era baja, casi un eco. Antes de que pudiera responder, los niños comenzaron a correr hacia los árboles. Corrían rápido, demasiado rápido para su tamaño, y sus risas resonaban en todas direcciones, como si el parque entero estuviera lleno. «¿Pero qué demonios?», murmuró Álvarez, y me miró con una mezcla de incredulidad y miedo. Los seguimos, intentando darles alcance, pero desaparecieron entre los árboles. Solo quedaban hojas secas en el suelo, arrastradas por el viento. Decidimos investigar más a fondo. En el centro del parque encontramos algo aún más extraño. Un círculo de juguetes viejos y oxidados. Había muñecas sin ojos, coches de metal con la pintura desconchada y peonzas de madera. Todo estaba dispuesto con precisión, como si alguien los hubiera colocado a propósito. Mientras mirábamos los juguetes, sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Algo nos estaba observando. Lo sabía. Levanté la linterna y la giré rápidamente, pero no vi nada. «Vámonos de aquí. Esto no me gusta nada», dijo Álvarez dando un paso atrás. Entonces escuchamos un sollozo. Era suave, pero desgarrador. Venía de detrás de un árbol cercano. Fuimos hacia allí, y lo que encontramos me hizo retroceder. Era la misma niña rubia, la del vestido de flores, pero esta vez estaba llorando. Su cuerpo temblaba y cuando levantó la cabeza pude ver que algo había cambiado. Sus ojos no eran ojos, eran pozos negros, vacíos, como agujeros que no llevaban a ninguna parte. «Ayúdanos», dijo, alargando una mano hacia mí. En ese momento, las luces de las farolas del parque comenzaron a parpadear. Risas y voces llenaron el aire de nuevo, rodeándonos. Estaban por todas partes, pero no podíamos verlos. Sentí que algo me tocaba el hombro, pero cuando me giré, no había nadie. Álvarez empezó a gritar, apuntando con su arma en todas direcciones. Y entonces, como si fuera un truco, todo cesó.
silencio, oscuridad. El parque estaba vacío, ni un ruido, ni un movimiento, ni rastro de los niños. Regresamos a la comisaría en silencio, pero esa misma noche no pude dormir. Algo no encajaba, así que decidí investigar. Busqué en los archivos viejos y encontré una lista de niños desaparecidos en las últimas décadas. Todos ellos habían sido reportados por última vez jugando en ese parque. Sus rostros eran los mismos que habíamos visto aquella noche. Desde entonces, evito el parque del viejo barrio, porque sé que, si vuelvo, ellos estarán allí. Siempre estarán allí. Y si alguna vez decides entrar, ellos también estarán esperándote. Mi nombre es Luis. Soy policía desde hace 10 años. He visto muchas cosas en este trabajo, cosas que te quitan el sueño, pero nunca había vivido algo como lo que ocurrió aquella noche de invierno. Era una guardia tranquila, demasiado tranquila, cuando recibimos la llamada. El operador del 091 me pasó el aviso. Una mujer había llamado gritando desesperada. Solo alcanzó a decir: los gritos no paran. Es en la casa. Después la llamada se cortó. Intentamos rastrear el número, pero no hubo suerte. Lo único que teníamos era la dirección que apareció en la pantalla. Calle de los Olmos, 17. La dirección me resultó familiar, pero no le di importancia. Subí al coche patrulla y conduje hasta el lugar. Al llegar, lo primero que noté fue el silencio. Era un silencio pesado, casi antinatural, roto solo por el sonido de mis botas sobre la grava mientras caminaba hacia la casa. Era un edificio viejo con la pintura descascarada y las ventanas cubiertas de polvo. Parecía haber estado abandonado durante décadas, pero entonces algo me hizo detenerme. La puerta estaba entreabierta. «¿Hola? ¿Hay alguien ahí?», grité con la mano en la culata de mi pistola. Nadie respondió, pero un leve crujido proveniente del interior me puso los pelos de punta. Entré con cuidado, iluminando con mi linterna. El aire estaba frío, helado, como si el invierno fuera más cruel dentro de esas paredes. A medida que avanzaba, noté que la casa no estaba tan vacía como parecía desde fuera. Había muebles, fotografías en las paredes, juguetes esparcidos por el suelo. Era como si alguien acabara de salir corriendo, o como si nunca se hubieran ido. Entonces lo recordé. Esa era la casa del caso Gómez. Una familia entera desapareció aquí hace 20 años, el matrimonio y sus 2 hijos pequeños. La investigación se cerró por falta de pruebas, pero todos los que trabajamos en la comisaría sabíamos que había algo extraño en ese caso. Y ahora yo estaba en el epicentro. Mis pensamientos se interrumpieron cuando escuché un ruido arriba. Eran pasos. Pasos pequeños, como si alguien estuviera caminando descalzo. Subí las escaleras, intentando no hacer ruido. «Policía, salga con las manos en alto», ordené. Pero no hubo respuesta, solo los pasos, cada vez más rápidos, más insistentes. Llegué a la planta superior, donde estaban las habitaciones. Las puertas estaban cerradas, salvo una al final del pasillo. De allí provenían los pasos. Mi corazón latía con fuerza mientras me acercaba. Empujé la puerta y lo vi. Era un cuarto infantil, con las paredes pintadas de azul y estrellas fluorescentes en el techo. Había juguetes por todas partes, una cuna vieja y una cama pequeña. Pero lo que me heló la sangre fue el espejo. Un espejo grande, enmarcado en madera oscura, que reflejaba algo que no estaba allí. En el espejo vi a una mujer y a 2 niños pequeños. Estaban parados detrás de mí, pero al girarme, el cuarto estaba vacío. Cuando volví a mirar el espejo, los rostros estaban más cerca. La mujer tenía los ojos hundidos y la boca abierta en un grito silencioso. No sé cómo, pero el reflejo comenzó a moverse, aunque yo estaba completamente quieto. Salí corriendo del cuarto y mientras bajaba las escaleras escuché risas,
risas infantiles mezcladas con susurros. Las paredes parecían moverse, cerrándose a mi paso. Cuando llegué a la puerta principal, estaba cerrada. Tiré de ella con todas mis fuerzas, pero no cedía. Entonces escuché un grito desgarrador, el mismo que había oído en la llamada, y las luces se apagaron. La casa quedó en completa oscuridad, salvo por un débil brillo detrás de mí. Me giré y lo vi. La familia Gómez estaba al pie de las escaleras. Sus rostros estaban demacrados, sus cuerpos inclinados en ángulos imposibles. Comenzaron a avanzar hacia mí, arrastrándose con movimientos espasmódicos. Sentí un frío que me atravesaba el alma. Golpeé la puerta con el hombro y finalmente cedió. Salí corriendo hacia el coche patrulla y al girarme, la casa ya no estaba. El terreno estaba vacío, cubierto de maleza, como si allí nunca hubiera habido nada. Regresé a la comisaría temblando, con la mente llena de preguntas. Al buscar información sobre el caso Gómez, descubrí algo que no sabía. La última persona que investigó el caso también había desaparecido. Desde entonces, esa dirección no aparece en ningún registro oficial. Esa noche, antes de dormir, encontré algo en mi bolsillo. Era una foto de la familia Gómez, con una frase escrita al dorso. No lo olvides, no nos dejes aquí. Desde entonces, cada vez que cierro los ojos, veo sus rostros reflejados en el espejo y escucho sus risas. Mi nombre es Javier Ortega y llevo 15 años trabajando como policía. Pensaba que había visto de todo, homicidios, robos, desapariciones. Pero lo que voy a contaros es algo que todavía no puedo explicar. Sucedió hace 3 meses y desde entonces no he vuelto a ser el mismo. Era una noche tranquila en la comisaría, de esas en las que el único ruido es el tic-tac del reloj y el tecleo esporádico de un ordenador. Había decidido quedarme hasta tarde para ponerme al día con la montaña de archivos acumulados en mi escritorio. Casos antiguos, en su mayoría cerrados o inconclusos, pero que necesitaban digitalizarse antes de enviarlos al archivo central. Entre papeles amarillentos y carpetas polvorientas, encontré un expediente que no recordaba haber visto antes. No tenía nombre, solo un número: 320-87-B. Al abrirlo, un escalofrío me recorrió la espalda. Dentro había fotos en blanco y negro de escenas de crímenes espeluznantes, cuerpos mutilados, mensajes escritos con sangre en las paredes. Las notas adjuntas eran caóticas, con la caligrafía apretada y casi ilegible, como si el autor estuviera escribiendo con prisa o miedo. El caso parecía relacionado con una serie de asesinatos ocurridos en los años 80, pero lo extraño era que no había ningún registro oficial sobre ellos en nuestra base de datos. Aún así, la parte que más me inquietó fue una nota escrita en el margen de una de las páginas. No sigas leyendo si quieres dormir esta noche. Lo ignoré. Al fin y al cabo, soy policía, no un niño que cree en cuentos de fantasmas. Esa noche fue la primera vez que tuve una pesadilla. En mi sueño, estaba en una casa que no conocía. Las paredes estaban cubiertas de manchas oscuras y podía oír un goteo constante. Caminé por los pasillos, cada paso resonando como un trueno en el silencio, hasta llegar a una habitación. En el centro, un cuerpo colgaba del techo girando lentamente. Cuando me acerqué, el cadáver abrió los ojos y susurró mi nombre. Me desperté empapado en sudor. Intenté atribuirlo al estrés, pero había algo en el sueño que se sentía demasiado real, como si no fuera una simple creación de mi mente. Al día siguiente, fui directo a la comisaría decidido a deshacerme de ese expediente. Pero cuando llegué a mi escritorio, estaba allí. Lo había dejado en una caja de archivo la noche anterior. Eso lo recordaba perfectamente. Sin embargo, ahora estaba de nuevo frente a mí, abierto en la misma página en la que había leído la advertencia. Volví a revisarlo.
Esta vez había algo nuevo, una foto que no recordaba haber visto antes. Era una imagen a color, claramente reciente, de un hombre tirado en un callejón con una expresión de terror absoluto en su rostro. Su garganta estaba cortada de forma tan precisa que parecía imposible que un ser humano lo hubiera hecho. Lo que me heló la sangre fue que el lugar de la foto me resultaba familiar. Era un callejón cerca de mi casa. Esa misma noche, en las noticias, informaron sobre el asesinato de un hombre en ese callejón. El cuerpo había sido encontrado exactamente como lo mostraba la foto. ¿Cómo era posible? Ese caso ni siquiera había llegado aún a la comisaría. Durante los días siguientes, el expediente parecía obsesionarme. Cada vez que intentaba archivarlo o destruirlo, reaparecía en mi escritorio, con nuevas páginas, nuevos crímenes. Y cada crimen que mostraba se hacía realidad poco después. Intenté contárselo a mi compañero, pero se rió y me dijo que estaba trabajando demasiado. Nadie me creía. Las pesadillas también empeoraron. Cada vez eran más vívidas, más aterradoras. Soñaba con las víctimas de las fotos, escuchaba sus gritos, sentía el dolor de sus heridas como si fueran mías. Empecé a dormir cada vez menos, pero eso solo hacía que las alucinaciones comenzaran a mezclarse con la realidad. Una noche, mientras revisaba de nuevo el expediente, encontré una página en blanco. No había nada más que un nombre escrito en el centro. Javier Ortega. Mi nombre. Y debajo, una fecha. El día siguiente. El pánico me invadió. No quería salir de casa, pero tampoco podía quedarme allí. Pasé la noche en vela, con el expediente cerrado frente a mí, temblando como un niño. Pero cuando el sol salió, algo cambió en mi interior. Decidí enfrentarme a lo que fuera que estuviera ocurriendo. Cogí el expediente y me dirigí al incinerador de la comisaría. Lo lancé dentro y me aseguré de que ardiera por completo. Mientras veía las llamas consumirlo, sentí un alivio momentáneo. Pero cuando volví a mi escritorio, el expediente estaba allí, intacto, con una nueva página. La última frase que leí antes de perder el conocimiento fue: «No se puede destruir lo que pertenece al pasado». Desde entonces he dejado la policía. Pero el expediente sigue conmigo. Siempre aparece en mi escritorio, en mi coche, incluso en mi cama. Sé que tarde o temprano mi nombre será el siguiente.